Alkate jauna, zinegotziak, alderdi politikoetako ordezkariak, elkarte federalisten ordezkariak, jaun Andreak, egunon. Azteko eskerrak eman nahi dizkiot Eibarko alkateari, Eibarko udalari, gaur udaletxe honetan, Eibarko udaletxe honetan, sinatu zen itun federalaren urteurrena ospatzeko eman diguzuen aukera eta laguntzagatik. Zuri, Miguel de los Toyos jaunari, eta Begoña Izpiri, Goibarra batzordeko idazkariari, eskerrik beroenak Espainiako federaliston izenean. Señor alcalde, señoras y señores concejales eibarreses, representantes de partidos políticos, representantes de asociaciones federalistas de España, señoras y señores, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Asociación de Federalistas del País Vasco al señor alcalde de Eibar, al Ayuntamiento por la oportunidad y la colaboración que nos ha prestado para organizar hoy en este Ayuntamiento los actos conmemorativos del 150 aniversario del Pacto de Eibar. A usted, señor Miguel de los Toyos, alcalde, y a Begoña Izpiri, secretaria de la Comisión Goibarra, muchas gracias en nombre de los federalistas de España. Quiero decir que también nos acompaña en este acto Julián Echeverría, bisnieto de Juan Cruz Echeverría, uno de los firmantes del pacto. Es este señor que aparece en la portada de esta revista. Eskerrik asko Julián, gurekin egoteagatik, egun eta ospakizun hain seinalatu honetan. Gaur elkartzen gara Eibarren duela 150 urte lau provintzia Euskal Nafarretako alderdi errepublikar federalistek onartu zuten itun federala gogoratzeko. Ordukoak eta ondorengoak aztertu eta orainaldira etorriaz federalismoaren osasuna eta geroa aztertzeko asmoz. Celebramos hoy un aniversario que es una buena oportunidad para, en estos tiempos en los que se habla poco y se dialoga menos, para el cortoplacismo al que las circunstancias políticas nos tienen acostumbrados, nosotros dediquemos una mañana a rememorar lo acontecido aquí hace 150 años, cuando cerca de una treintena de representantes de las organizaciones republicanas federales de las 4 provincias vasco-navarras suscribieron lo que ya conocemos todos como el Pacto Federal de Eibar. Vamos a conocer en qué consistía aquel pacto, qué evolución tuvo el federalismo en España y vamos a reflexionar sobre el presente y el futuro que desearíamos para una organización territorial federalista en España. Cuando tras la firma de un centenar largo de personas provenientes de la sociedad civil vasca, en octubre del año pasado nos constituimos en Asociación de Federalistas del País Vasco, actualmente somos ya más de 350 firmantes de aquel manifiesto, nos marcamos toda una serie de objetivos. Entre otros, el de trabajar para difundir la cultura federalista, y así hemos venido celebrando distintas presentaciones, coloquios, etcétera, a lo largo de estos meses. Los actos que iniciamos ayer, aquí en Eibar, van en la misma dirección y para ello contamos en esta mesa con 3 representantes que seguro nos van a esclarecer muchas cuestiones, nos van a ayudar a reflexionar y nos van a convencer de las bondades del federalismo. Están con nosotros Alberto López Basaguren, empezando por la derecha. A mi izquierda está Zulima Pérez y un poco lisiado le tenemos en medio a Antonio Rivera, que aunque está, como le veis, un poco torcidito hoy, no ha querido perder la ocasión. La verdad es que hoy 8 días tuvo un accidente y lo hemos tenido de baja, pero
Gracias, Antonio, por haciendo un esfuerzo. Sabemos que sigues estando dolorido estar hoy con nosotros. Iré haciendo las presentaciones respectivas en la medida en que vayan tomando la palabra. Pero antes de empezar propiamente con la mesa, quiero indicaros algunas modificaciones que hemos hecho en el programa, de tal manera que a las 12:10 vamos a abandonar esta sala porque a las 12:30 se va a celebrar una boda. Un buen motivo y una buena excusa para que podamos ir a tomar un café. Pero antes de ir a tomar un café, a las 12:10 vamos a tener la ocasión de poder ir al archivo a ver un trabajo maravilloso que han hecho los archiveros de Eibar, que han rescatado carteles, fotografías, etcétera, relacionadas con el Pacto Federal. Entonces, agradecer de antemano el trabajo realizado y el esfuerzo que van a realizar hoy los archiveros, porque es un día de fiesta para ellos, pero nos van a acompañar para poder hacer esa breve visita. Luego sí, podremos ir a tomar el café y a la 1 nos incorporaremos otra vez para seguir con el debate, que seguro que nos van a quedar cuestiones pendientes de la mesa. A la 1:30 tendremos la comunicación de Antxon Narvaiza sobre la Primera República y los republicanos de Eibar, etc. Y a las 2 procederemos al acto institucional. Vamos a comenzar, por tanto, con la mesa redonda. Cada interviniente tendrá en primer término 12-15 minutos y luego ya comenzaremos un coloquio entre todos los que queráis intervenir. En primer término, le voy a dar la palabra a Antonio Rivera para que nos sitúe históricamente en esa fecha de hace 150 años. Antonio Rivera es historiador, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y enseña en su Facultad de Letras en Vitoria. Es un buen conocedor de la historia vasca de los 2 últimos siglos, así como de las culturas políticas que han dominado ese tiempo. En artículos y libros ha abordado, por ejemplo, la relación del socialismo y de las izquierdas vascas con la cuestión nacional, o ha estudiado las 3 grandes culturas políticas de nuestro país: la derecha españolista, la izquierda republicana y socialista y el nacionalismo vasco, en un escenario específico, el territorio alavés, y a lo largo de la existencia de esas ideologías, en algunos casos centenarias. Habitualmente también analiza la actualidad política y social a través de tribunas de prensa, y su preocupación por estas problemáticas le ha llevado a asumir responsabilidades en movimientos e instituciones. Así, en los últimos años participó en la fundación del movimiento Aldaketa, Cambio por Euskadi, fue parlamentario vasco y viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco. Más cerca en el tiempo formó parte del grupo animador de Euskal Federalistak, y eso y el conocimiento que os he descrito es lo que le trae a esta mesa. Antonio, tienes la palabra. Pues es eskerrik asko y egunon y buenos días, y muchas gracias a todos por su presencia. Además de todo lo que ha dicho Lourdes, corredor popular con pésimos resultados, como ustedes pueden comprobar, ¿no? Bueno, brevemente, porque son pocos minutos y nos aprieta la boda, ¿no? Una pequeña reflexión sobre el federalismo en la España de los siglos XIX y XX. La política contemporánea, la política moderna se ha movido por muchos motivos, pero entre otros se ha movido también y sobre todo por los mitos, es decir, por aquellos argumentos que, además de tener unas semánticas y unos determinados contenidos, eran capaces de mover eso que ahora está tan de moda como son las emociones, en este caso las emociones políticas. Uno de esos grandes mitos, en el caso español, fue aquel que se sintetizaba en el término de la federal. La federal era el mito de la República Federal.
Y esto nos trae inmediatamente a un argumento, y es que esta fecha que celebramos hoy, 150 años de aquel acto de 1869 en Éibar y en otros lugares de España, si se dan ustedes cuenta, lugares que operaban con una especie de cabeceras de lo que se identificaba en aquel tiempo como una suerte de regiones históricas, por decirlo de una manera muy genérica, ¿no? Qué sé yo, pues la Corona de Aragón, en nuestro caso el espacio vasco-navarro, en otros casos pues en Galicia y parte de la cornisa cantábrica, Andalucía, Murcia, Extremadura, etcétera. Aquella reunión del 69 nos tiene que evocar dos cuestiones que no tienen por qué ser contradictorias. La primera de ellas es el recordatorio que sirve de ánimo y de impulso y de estímulo para quienes al cabo del tiempo hemos retomado pues aquella antorcha que mantuvieron los hombres y mujeres, aquellos hombres y mujeres del siglo XIX, pero también y sobre todo, y esto es una constancia por parte de historiadores e historiadoras, es una mirada que trate de problematizar de alguna manera el pasado. Y digo esto no por estropearles la mañana, pero simplemente para que nos ubiquemos en la realidad de las cosas. 1869 es un punto de inflexión en el discurso del federalismo español. Y es un discurso de inflexión en tanto que fue quizás el momento en el que más fácil, en el momento en que todo fue posible, y también el momento en que todo empezó a ir hacia atrás, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces haré una exposición que llegará hasta el 69 y volverá luego desde entonces no hasta nuestros días, pero un poquito después. Importante, antes de 1869, a partir de los años 40, que es cuando se empiezan a hacer las primeras formulaciones del republicanismo en España se elige mayoritariamente la solución o la fórmula federativa o la fórmula federal. Esto no es lo común ni lo corriente. Hay otros países, sin ir más lejos, Francia, donde acuden a una formulación unitaria, unitarista, centralista, eso que se ha llamado el jacobinismo francés. En nuestro caso no, en nuestro caso ese mito que decía de la federal era tremendamente potente por unas razones que inmediatamente les voy a señalar. La primera de ellas porque su semántica contemplaba 4 apoyaturas muy importantes. Primero era republicana, en segundo lugar era popular, y popular entendido en términos del poder que emana del pueblo, vamos a decirlo así, ¿no? En tercer lugar, democrática, en el sentido de que los sectores políticamente más avanzados, más progresivos, se identificaban precisamente con este precepto federal. Y en cuarto lugar, porque era social, es decir, porque determinado tipo de aspiraciones, expectativas de corte, vamos a decirlo así, igualitarista, también se identificaban en esta formulación federalista. Hay algunos otros argumentos también muy importantes, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que, visto desde dentro, desde fuera, enganchaba con, digamos, con lo mejor de nuestras tradiciones. Enganchaba con una primera tradición, que era la tradición del juntismo, de las juntas locales. Las juntas locales, desde aquellas de 1808, en la guerra contra el francés, en la guerra de independencia, y en cada uno de los momentos en que los sectores liberales, progresistas, a veces republicanos, se sublevaban en este país, ese juntismo era un juntismo que albergaba o ilustraba este carácter federativo de la organización interna del país. Pero es que, en segundo lugar, tenía otra influencia, en este caso de orden exterior, y es que los influjos de las diferentes familias o corrientes del socialismo utópico eran también de corte federativo, es decir, furieristas, cabetianos, sensimonianos, su presencia sobre todo en las grandes ciudades españolas, tenían todos una versión o una variante de orden federativo. En tercer lugar, una elección, en el sentido de que nuestros federales apostaban por parecerse a lo que identificaban como algunos de los países más progresados del tiempo. Léase los Estados Unidos, que eran un poco la meca o el faro en ese sentido. Suiza, que es un país que tenía no mucha influencia, pero sí un cierto mimetismo en el caso vasco en concreto, por razones diversas, pero incluso algunos hacían disquisiciones en el sentido que hasta un área monárquica, un ámbito monárquico, pero muy pujante, como era la Nueva Alemania, creada en los finales de los 60 y principios de los 70, a pesar, como les digo, de ser casi inmediatamente un imperio, también, por sus tradiciones históricas, albergaba la fórmula federativa. Incluso había una idea que venía ya de las tesis pacifistas de Kant y compañía, y era esta idea de que lo federativo, la federación, era el recurso o la fórmula que podía articular una federación de países, dejémoslo ahí, de países de Europa que contribuiría extraordinariamente a una Europa unida y una Europa que aseguraría la paz, en un momento en que también había conflictos en el marco del continente.
De tal suerte que, como les digo, a partir de los años 40, nuestro republicanismo en España, en ese momento, hasta mediados del siglo y hasta 1869, es claramente federalista. Y como es federalista, el gran santón del republicanismo español del siglo XIX es, sin ninguna duda, Francesc Pi i Margall. Y Francesc Pi i Margall, hay que recordar, que es, entre otras cosas, el traductor de un importante pensador federalista que no es otro que el anarquista Pierre-Joseph Proudhon, con su famoso libro El Principio Federativo, de 1863, donde, interesante, el traslado que hace Pi i Margall de las tesis de Proudhon es unas tesis federalistas que se apoyan en la libertad, eso que se llamaba ese palabra horroroso, el pacto sinalagmático, es decir, porque quiero, los individuos o los colectivos porque quieren, porque son soberanos para resolver, establecen un acuerdo de tal suerte que van articulándose de manera por mutuo acuerdo, de manera federativa. Es una visión, como ven, muy laica, en absoluto trascendente ni trascendental, casi administrativista, y como casi todas las cosas que vienen del anarquismo, con una mirada de la política a veces un poco coja, hay que decirlo, en el sentido de que ese viejo anhelo del anarquismo de pretender la administración de las cosas en lugar del gobierno sobre los hombres, y se supone que también sobre las mujeres, bueno, muchas veces ha tenido un cierto aire de idealidad. La cosa es que ahí estamos y esto es lo que nos interesa, ¿no? En la época del sexenio democrático, entre el 68 y el 74, hay que decir que federalismo, república y obrerismo e internacionalismo eran una misma cosa, al punto de que esto servía para bien y para mal. Cuando el liberal Sagasta estableció las normas contra la internacional, establecía que los federales eran sinónimo de internacionalistas, por lo tanto había que perseguir, había que ir contra ellos, ¿no? O, por ejemplo, un federalista, en este caso Orense, hablaba de que la federación es el gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿no? Remedando aquello que decía el viejo Lincoln, ¿no? 1869 fue un momento de éxtasis, pero también la experiencia de la Primera República, el cantonalismo como expresión más desaforada y desafortunada de lo que puede ser determinado tipo de formulaciones federales, pues fue realmente negativa, y por lo tanto ahí quedó una referencia muy discutible, al punto de que ese federalismo que hasta entonces había sido ese republicanismo que hasta entonces había sido mayoritariamente federal, progresivamente va a ir tornando y va a derivarse hacia posiciones distintas. ¿Por qué pasan estas cosas? Es importante que señalemos algunas de ellas a uña de caballo. La primera de ellas, muy importante, ¿qué ocurre en el momento en que ya arrancamos con la restauración y nos vamos acercando hacia finales de siglo? Por lo menos dos cosas importantes. La emergencia de dos culturas políticas nuevas que le van a restar terreno a esa semántica tan amplia que tenía el federalismo. Uno, la emergencia de los nacionalismos, sobre todo del nacionalismo catalán, muy importante. Nacionalismo catalán que, a diferencia del vasco, tiene una base de orden federal, y que, por lo tanto, su discurso federalista y nacionalista se confunden extraordinariamente. En cualquier caso, en la medida que va a ser un discurso emergente, le va a robar espacio y territorio semántico, como les decía, al federalismo. Y, en segundo lugar, y muy importante también, la emergencia de los discursos obreristas, en este caso ya a través de organizaciones, ya sea políticas o sindicales, de corte obrero. Importante, el socialismo marxista en España y en otros lugares, pero sobre todo en España, va a hacer un discurso respecto a lo territorial bastante doctrinario, vamos a decirlo así, no tenemos tiempo de abundar en esto. Por su parte, el socialismo libertario, el anarquismo, va a tener un planteamiento sentidamente, profundamente federalista. Lo que pasa es que no va a tener una preocupación política, o mejor dicho, no va a tener una preocupación sobre cómo organizamos territorialmente un escenario que no es el nuestro, que es el Estado, que por lo tanto es ajeno a nosotros mismos, ¿no? En ese escenario, en el que se corresponde con el final del siglo XIX y principios del XX, nos encontramos con que si 1869 había sido el punto culminante de la evocación federal o federalista, por el contrario, 1900 es un punto de claro declive, ¿no? También porque se plantean debates que lo hacen mucho más complejo y que el mito de la federal operaba en la medida en que el mito no encontraba contrarios y era sencillo propagarla. Pero es que ahora sí que vamos a tener debates que nos colocan en una tesitura muy complicada. Primero de los debates, el debate que introducen los nacionalismos.
El debate que introducen los nacionalismos es un debate trascendente respecto al concepto de soberanía. Hay que determinar quién es el soberano para. Y esto no era una cuestión que se habían planteado aquellos de los sinalagmáticos. En los sinalagmáticos, teóricamente, todos somos soberanos. Pero cuando estamos hablando de comunidades territoriales, esto es un debate mucho más serio. ¿Quién era el soberano? ¿España, para en una visión adecuada proceder a una descentralización de su espacio territorial y generar una alianza de federaciones? ¿O por el contrario eran soberanas aquellas regiones tradicionales, aquellas regiones históricas y por lo tanto desde esa soberanía ex nihilo iban a constituir la novedad de ese Estado-nación español federativo, en este caso? Bueno, era un debate que todavía tenemos en el presente, que es el debate que tenemos en el presente, y que la cosa tenía muchas derivaciones que ahora salpican y que supongo que mis otros colegas de mesa apuntarán también. Las fórmulas federales o confederales están ocultando de alguna manera esta cuestión que estoy formulando, etcétera. Es un debate que nos lleva a una posición más trascendente, menos laica de este asunto de la soberanía, mucho más, no más profundo, sino más complicado de que resolver, porque acentúa más en el aspecto del ser que del estar, y entonces lo complica todo, pero por desgracia es lo que tenemos y con estos bueyes aramos. Primero, ese es el primero. Segundo, voy muy rápido, el asunto de la organización territorial, en la medida en que estos grupos empiezan a acceder al poder, empiezan a darse cuenta que no es tan sencillo. Mientras tú no tienes ninguna posibilidad de hacer, puede ser doctrinario. Besteiro puede formular perfectamente que la solución del Partido Socialista en 1918 en su Congreso es una confederación de federaciones ibéricas, etcétera, etcétera. Ya. Pero cuando llegas a ser presidente de las Cortes, te tienes que inventar algo en 1931 para ver cómo funciona este negocio. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo porque la política es una cosa muy complicada. Besteiro en 1918, Jiménez de Asúa o de los Ríos en 1931 con el invento del Estado integral como la fórmula para dar solución y resolución a los problemas de orden territorial que tenía el país. De manera que ya desde principios del siglo XX, yo creo que lo podemos extender esto hasta el final de la experiencia democrática al terminar la República, tenemos tres situaciones o tres ámbitos que creo que resumen perfectamente de qué estamos hablando aquí, y con eso quiero terminar. Primero de ellos, la emergencia de los nacionalismos periféricos, sobre todo Cataluña, en menor medida el País Vasco, que lo que vienen es a cuestionar radicalmente esa tesis naturalista, irenista, muy poco política, que Pi y Margall había trasladado de Proudhon y de otros similares en el siglo XIX. Lo hacen tremendamente complejo. Termino ahora mismo. En segundo lugar, tenemos una mayoría de republicanos que ya no es un republicanismo federal, sino que es un republicanismo, en ocasiones se le llama de un federalismo benevolente. Son autonomistas, entendiendo que en el autonomismo cabe todo y que todo va a tener que ver con qué lo concretamos cuando lleguemos al poder. Y además, y muy importante, esa semántica anterior que les había señalado, ahora se transmuta en el siglo XX por una semántica que se articula en torno a ideas como la modernización del país, el progreso, la democracia. Por ejemplo, individuos como Azaña, como Indalecio Prieto, anteponen la propia organización del país, organización territorial del país, al argumento de republicanizar el país, al argumento de que este sea un país moderno. Sí es cierto y muy importante que señalemos, y es que en su aprendizaje político también obra una cuestión que quedará para el futuro. Solamente puede haber democracia en España si hay respeto a las fórmulas de autogobierno de sus correspondientes entidades regionales o como las queramos denominar. Y al revés. Solamente hay posibilidad para un desarrollo de autogobierno en esas regiones si esto se soporta en una España democrática, en una España constitucional. Y en tercer lugar tenemos un área que va a tener una emergencia futura, como son los grupos de los partidos de la izquierda, socialistas y comunistas, que sobre todo se van a caracterizar por este doctrinarismo que les señalaba y con su encuentro con la realidad cuando en parcelas diferentes consigan llegar al poder. Después de eso llega lo que ustedes ya conocen, una larga dictadura que altera por completo las visiones que tenemos al respecto de estas cuestiones, las emborrona extraordinariamente. No tenemos ocasión para hablar de ello, pero yo creo que es un asunto central. Nosotros tenemos una idea mucho más trascendente, mucho más religiosa de lo que es la soberanía que la que tenían nuestros ancestros del siglo XIX, que tenían una visión tremendamente utilitaria, pragmática, casi administrativa, como les indicaba, ¿no? Pero por eso es importante que seamos conscientes del paso del tiempo y seamos conscientes de que
celebramos algo muy importante, esta fecha, pero es una fecha que también nos transmite la herencia de los errores y de los aciertos para que seamos capaces de advertir cómo funciona esto. Cuando estaban haciendo aquel Estado integral con aquellos estatutos de autonomía para Cataluña y en última instancia para el País Vasco, hay una frase que a mí me gusta para terminar esta intervención, que es apoyarse en la innegable realidad de hoy y abrir camino a la posible realidad de mañana. Yo creo que tener los pies puestos no en la idealización, no en la ingenuidad, sino en las posibilidades concretas, en el lugar y en el tiempo que te ha tocado vivir, que tiene el ideal que estamos formulando aquí, como es el federalismo, es la cosa que es más sensata que podemos hacer por nuestros coetáneos. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Antonio. Vamos a continuar con la intervención de Zulima Pérez. Zulima es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, licenciada en Derecho por esa... creo que estoy repitiendo. Doctora, licenciada por esa misma universidad y licenciada también en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández. Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, así como profesora en distintos másteres y diplomas. Ha sido profesora colaboradora del IVASPE y ha realizado estancias de investigación en distintos centros y universidades internacionales como Bolonia, Padua, Córdoba en Argentina, etc. Ha formado parte como investigadora de diferentes proyectos de investigación, siendo sus principales campos de estudio el federalismo, la organización territorial del Estado, las relaciones intergubernamentales, el derecho autonómico, la reforma de los estatutos de autonomía, la regeneración democrática y la función consultiva, en donde cuenta con numerosas publicaciones científicas. Fue concejal del Ayuntamiento de Alcoy entre 2003 y 2007 y secretaria autonómica de Transparencia y Responsabilidad Social, Participación y Cooperación desde 2015 hasta su nombramiento como subsecretaria de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico en mayo de 2018. Es, asimismo, presidenta de la Asociación de Federalistas Valencianos. Muchas gracias, Zulima, por estar con nosotros. Llegaste ayer un poco cansada después de toda una semana de trabajo allí, que bueno, además estáis nuevamente poniendo en marcha el nuevo gobierno valenciano. Pero bueno, gracias por estar con nosotros aquí y por compartir esta fecha tan señalada con nosotros. Cuando quieras, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Lourdes. En primer lugar, dos agradecimientos obligados y además sentidos. El primero es al Ayuntamiento de Éibar por haber organizado estas pequeñas jornadas en las que ponen de manifiesto y se celebran el 150 aniversario del Pacto Federal de Éibar. Al final, el conocer cuál es la historia de cada uno de nuestros pueblos y ciudades hace que podamos aprender de lo que hemos sido y podamos ver hacia dónde queremos ir. Al final, cada una de las cuestiones que han pasado en un determinado territorio pues nos hacen ser como somos y nos enriquecen de cara al futuro. El segundo de los agradecimientos es, evidentemente, como no podría ser menos, a la Asociación de Federalistas del País Vasco. Gracias por vuestro trabajo y además gracias por vuestro cariño y por vuestra acogida, porque vamos, nos han tratado genial tanto el Ayuntamiento como tanto como la Asociación de Federalistas. Por lo tanto, gracias, Lourdes, que estás aquí en representación además de la Asociación de Federalistas del País Vasco. Bien, me sirve mucho la intervención de Antonio como final o como punto de partida para poder empezar a explicaros una serie de conceptos que a mí me gustaría que quedaran claros en relación a lo que es el federalismo, en relación a qué es lo que queremos hacer o qué es lo que se tendría, desde mi punto de vista, que hacer y también para desmentir una serie de falacias que muchas veces
nos encontramos en el día a día cuando hablamos de federalismo y que yo creo que en muchas ocasiones limitan el alcance de la figura misma. Mucha gente es federalista y no sabe que es federalista. Y inicio, además, haciendo un spoiler de mis conclusiones. Empiezo por las conclusiones para decir que, desde mi punto de vista, lo que es necesario es emprender una reforma de la Constitución y hacerlo en clave federal. Y hasta aquí las conclusiones, pero decir esto es decir poco, pero es decir mucho. Lo que me gustaría explicaros, y ir desgranando poco a poco en los 10 minutos que me quedan, es qué significa esta afirmación en relación con la reforma constitucional y con el federalismo. Y lo haré a través de 3 preguntas. La primera de ellas es ¿por qué tenemos que reformar la Constitución española? Creo que es una pregunta fundamental y básica que nos hacemos muchas veces todos y todas nosotros. Muchas veces habréis oído esos argumentos relativos a que la reforma de la Constitución se tiene que emprender porque resulta que hubo una generación, entre ellas la mía, que nunca votó la Constitución. Pues bien, yo creo que ese es un argumento que no nos es útil. Las Constituciones no tienen que cambiarse porque alguien o porque una generación las votara o no. No hay constituciones de cada generación. La Constitución tiene que ser un marco útil para la convivencia. En Derecho decimos que las constituciones tienen o deberían ser constituciones normativas y constituciones vivas. En este aspecto, Lowenstein dice que para que una constitución sea viva no es suficiente con que sea válida jurídicamente, sino que para que sea real y efectiva la constitución tendrá que ser observada lealmente por todos los interesados y tendrá que estar integrada en la sociedad estatal y ésta en ella. Pues bien, desde este punto de vista y en materia de organización territorial, creo que la Constitución española ha perdido su normatividad. La Constitución española ha podido ser durante todos estos años un marco de convivencia adecuado, eficaz, pero ha llegado un momento en el que ese marco de convivencia se ha quedado obsoleto, o al menos no responde a las tensiones que se vienen produciendo en el Estado español. Yo creo que eso es uno de los puntos para poder y tener que emprender la reforma. Solo uno. Hay muchísimas más cuestiones que podríamos poner sobre la mesa para poder reformar una Constitución. Pues, por ejemplo, el tema de los derechos, es decir, la ampliación de los derechos en la misma. Muchas más. Pero desde el punto de vista territorial, que es el que aquí nos trae, el que aquí nos importa, creo que es un argumento de peso. Cuando se hace la Constitución, lo que se señala o lo que se pone sobre la mesa es, o lo que establece, es la posibilidad de un proceso de descentralización del Estado. Veníamos de un Estado fuertemente centralizado y establece un proceso de descentralización en el que, pues, aparentemente no se sabe cómo iba a quedar la estructura territorial del Estado español. Si un Estado descentralizado, si un Estado desconcentrado, no sabíamos muy bien dónde se iba a llegar. Hay un artículo que yo creo que visualiza muy bien lo que es lo que representa la Constitución en este aspecto. Un artículo de Cruz Villalón que habla del jurista persa. Es un mítico artículo en Derecho Constitucional en el cual un jurista persa de una tradición jurídica distinta a la nuestra le dan para leer la Constitución española y tiene que determinar frente a qué modelo de Estado se encuentra únicamente viendo o leyendo la Constitución. Pues bien, si leen la Constitución, y este jurista persa acaba concluyendo en que en ese marco constitucional cabría tanto un Estado con una ligera desconcentración administrativa como un Estado con una fuerte descentralización. Por lo tanto, la Constitución con esto no marca cuál es el modelo de Estado que nosotros tenemos. El modelo de Estado está en este momento desconstitucionalizado y esto es otro de los argumentos por los cuales se debe reformar la Constitución, porque la Constitución debería incluir este marco de convivencia. La siguiente de las cuestiones que os he contado antes es que era necesaria una reforma constitucional para poder establecer un nuevo marco de convivencia en el que todos nos sintamos cómodos, pero que se tenía que hacer en clave federal. Y me dirán, ¿qué es esto de hacer una reforma constitucional en clave federal?
Pues bien, yo creo que hay muchas falacias que se han establecido socialmente acerca del federalismo. La primera cuestión que quiero que quede clara es que el federalismo no rompe con la tradición jurídica anterior, no rompe con el Estado que ya hemos estado construyendo, no rompe con el Estado autonómico, sino que es un paso más, es una evolución del Estado autonómico en la cual lo que se tiene que hacer es establecer cuáles han sido las disfuncionalidades existentes en el mismo para, a través de las diferentes soluciones federales, aplicar soluciones federales a esos problemas que podemos tener en nuestra articulación territorial. Por lo tanto, no estamos cambiando el modelo que ya hemos emprendido y que ha sido útil hasta un determinado momento, sino que intentamos que ese modelo evolucione o dé un paso más en su andadura. Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que el federalismo no supone per se, es decir federalismo no supone per se una mayor descentralización. Muchas personas piensan, cuando hablamos de federalismo, que el Estado se va a romper, que vamos a disgregar el Estado, que esto será lo peor de lo peor. Cuando hablamos de federalismo, realmente de lo que estamos hablando también son de mecanismos de interrelación del Estado. Cuando se realiza la Constitución, ya les he dicho que se establecen mecanismos de descentralización del poder, pero no se han establecido mecanismos de interrelación de los diferentes niveles competenciales. Las competencias no son compartimentos estancos, no es que el Estado tenga unas competencias, las comunidades autónomas tengamos otras y resulte que no nos hablemos los unos con los otros, no. Es que resulta que estamos interconectados y esa interconexión nos lleva a que, pues por ejemplo, haya competencias compartidas, haya competencias concurrentes o incluso haya competencias que el Estado ha cedido a las comunidades autónomas, pero que resulta que con la entrada en la Unión Europea ya ni siquiera las ejerzan directamente las comunidades autónomas, sino que el Estado las ejerce en el ámbito de la Unión Europea por parte de las comunidades autónomas. Pues tendremos que ver cuáles son esos mecanismos de participación y de acuerdo. Al final, federalizar o federalismo no significa nada más que acuerdo. Es un método de gestión de la diversidad, de la unidad en la diversidad. El punto de partida es que somos diversos. Los territorios son diversos, pero es que dentro de los territorios también existe una diversidad. Yo lo decía ayer cuando estábamos en el documental federal, yo soy valenciana. Tan valenciano es, la Comunidad Valenciana es extremadamente diversa. Cuando hablamos de lo valenciano, por ejemplo, hablamos de una diversidad de cosas. Tan valenciano es Miguel Hernández como, por ejemplo, Ovidi Montllor o Vicent Andrés Estellés. Todo ello es la identidad valenciana y forma parte de la identidad valenciana. Las identidades son identidades personales y son identidades colectivas que se construyen colectivamente. Pero lo que es importante para la gestión de esa diversidad es que unas identidades no nieguen otras identidades. Es que cada uno pueda sentirse cómodo, cada territorio, cada persona, pueda sentirse cómodo en la identidad que propiamente se ha creado. Y se pueden sentir, me puedo sentir alcoyana, valenciana y española y europea o no. O puedo pensar que alguna de esas tres identidades que se han formado no forma parte de lo que considera mi entorno y no por eso ser negada. Por lo tanto, el federalismo puede o es un instrumento útil para integrar esta diversidad de identidades y una diversidad de lenguas. Al final, esa diversidad de lenguas crea también una riqueza que yo creo que ha estado infravalorada en el Estado español. Fundamentalmente porque no se ha dado la importancia que yo creo que las lenguas tienen que tener a nivel estatal. Por lo tanto, son sistemas de gestión que permiten esa riqueza y esa fluidez. Otra de las cuestiones que está sobre la mesa es que si federalizamos el Estado, resulte que vayamos a tener que modificar conceptos. Una de las cosas fundamentales y que se tiene muy claro es que, se ha dicho muchas veces, es que el nombre no hace la cosa. Es decir, no porque un Estado se llame federal es federal. Hay muchos Estados que se llaman federales y de lejos son Estados federales. Y en cambio, hay otros Estados que no se llaman federales y que tienen una estructura cuasi federal, como por ejemplo el nuestro, con muchas disfuncionalidades y que faltan muchísimas cosas por avanzar, que es lo que venimos a poner sobre la mesa.
pero que no hace falta, si se decide así, cambiar el nombre a lo que ya está establecido. Podemos seguir llamando comunidades autónomas, se puede cambiar a llamar Estados miembros. La denominación per se no es lo que dice que un Estado sea federal. De hecho, en los Estados federales hay denominaciones, tanto los Estados miembros se denominan de maneras muy diferentes. Y no pasa nada. Eso eso desde el punto de vista técnico-jurídico no importa, importa más desde el punto de vista político, porque evidentemente una denominación u otra puede generar un mayor o menor apoyo, es decir, puede generar un mayor apoyo o un mayor rechazo al mismo. Todas esas cosas serán cosas que tienen que estudiarse, pero que no son fundamentales tampoco para avanzar hacia lo que queremos ser. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer o qué significa federalizar el Estado? ¿De qué manera? Pues lo que tenemos que ver es cuáles son las disfuncionalidades que existen y aplicar, como ya he dicho, soluciones federales. Existen tantos modelos de Estado federal como Estados federales existen. Son todos distintos. Cuando hablamos de federalismo, mucha gente piensa, vamos a ser como Alemania, vamos a ser como Estados Unidos. No, vamos a ser como queramos ser, como el pacto federal que hagamos entre las diferentes personas y los diferentes territorios. Lleguemos a un acuerdo de ser. Veamos qué soluciones en los países de nuestro entorno se adaptan mejor a los problemas que nosotros tenemos y apliquémoslas. Para establecer qué es un Estado federal, de hecho, la doctrina comparatista lo que hace es establecer una serie de características que suelen o que tienen que tener todos los Estados federales. A nosotros nos faltan algunas y evidentemente hay que avanzar en la construcción de eso. Digo rápidamente algunas de las que son importantes incidir. Pues, por ejemplo, es importante que el mapa autonómico quede incluido en la Constitución española. Es importante que se establezcan relaciones intergubernamentales, es decir, relaciones de cooperación, colaboración y participación entre el Estado y las comunidades autónomas y entre las comunidades autónomas entre sí. Hay muy poca cooperación entre comunidades autónomas. Hay muy poca cooperación, es decir, ejercicio conjunto de competencias que tiene un órgano y otro, una administración y otra. Es importante, sin perder las competencias que uno tiene, que las ejerzamos conjuntamente, porque nos dará una mayor eficacia y una mayor eficiencia. Hagamos, por ejemplo, la reforma del Senado. Sabéis que la reforma del Senado es una cuestión recurrente en la cual, fundamentalmente, es necesario en nuestro Estado una Cámara de Representación Territorial de las Comunidades Autónomas, para que sea la voz de las comunidades autónomas y para que participe, en cierta medida, en las leyes y en la normativa estatal, porque hay mucha normativa estatal que incide directamente en las competencias autonómicas. Pues las comunidades autónomas tendrán que decir algo en ello. Es importante también la reforma del sistema de financiación. Es importante también, desde el punto de vista de federalización del Poder Judicial, puede producirse o no puede producirse. Tampoco es una de las cuestiones fundamentales que se ponen sobre la mesa. Pero, acabo ya, lo que sí que es importante y necesario es que se realice ese pacto federal y que empecemos a construir una cultura federal que no es más que la cultura del acuerdo, la cultura del respeto, la cultura de convivir en esa diversidad, la cultura de la aceptación y de pensar que es una riqueza, que seamos diversos y que es una riqueza también que podamos, dentro de esa diversidad, tener puntos en común que nos hacen, en cierta medida, un poquito más iguales. Muchas gracias. Muchas gracias, Zulima. Bueno, ya has puesto una buena cantidad de cuestiones que a bien seguro van a poder suscitar luego preguntas o reflexiones añadidas. Vamos con el tercer interviniente, conocido ya por la mayoría de nosotros también, Alberto López Basaguren. Alberto es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Sus trabajos se han centrado fundamentalmente en el derecho de las lenguas
y de las minorías nacionales, de la autonomía territorial y los sistemas federales, así como de la integración europea. Una parte importante de sus trabajos se han centrado en la cuestión de las reclamaciones secesionistas en Quebec, Canadá, Escocia, Reino Unido, Irlanda y en España el Plan Ibarretxe y la reclamación de independencia de Cataluña, a los que se ha sumado en los últimos tiempos el análisis sobre el Brexit como proceso particular de secesión en el seno de la Unión Europea. Es miembro del equipo redactor del informe de las comunidades autónomas que se publica anualmente. Alberto ha sido secretario general de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, miembro del Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias en el Consejo de Europa, del Consejo Asesor del Euskera y de la Comisión Arbitral del País Vasco, entre otros órganos. Finalmente, formó parte del grupo de 10 juristas que, bajo la dirección de Santiago Muñoz Machado y Eliseo Aja, redactó el documento Ideas para una reforma de la Constitución presentado en octubre de 2017. Colabora habitualmente en distintos medios informativos como los diarios El País, Diario Vasco y El Correo o Euskadi Irratia, y es uno de los miembros impulsores de la Asociación de Federalistas del País Vasco, Euskal Herriko Federalistak. Alberto, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko, Lourdes. Lehendabizi Lourdesek aipatu dituen eta erakutsi dituen eskerrak nire egin nahi ditut, bai Eibarko udalari eta udaleko langile guztiei, eta baita ere ona hurbildu zareten guztiei gaurko egunean. Guretzat oso gertakizun importantea da duela 150 urte hemen gertatu zen gertakizuna. Eibarren sinatu zen hitzarmen edo itun federala, eta oso importantea da bi arrazoiengatik. Lehenbizikoa horrek erakusten duelako, batzuk esaten eta pentsatzen dutenaren kontra, federalismoak baita ere Euskal Herrian tradizioa duela. Eta bigarrena, bereziki eta hau oso importantea da guretzat, garai hartako Euskal Federalistek bultzatzen zuten federalismoa beti gorako sortutako federalismoa zela, ingelesez aipatzen oiden bezala bottom-up federalismoaren mota, eta hori oso importantea da guretzat, federalismo horrek bere erroak Euskal Herrian sustraituta eta oso ondo sakon sartuta izan behar dituelako, eta Euskal Herrian bezala baita Espainiako beste herrietan ere. Hori izan da guretzat eredu. Abia puntu bera hartu dugulako guk ere, uste baitugu mota horretako federalismoa dela guk ere garai honetan bultzatu behar duguna. Bereziki nahi baldin badugu federalismo horrek, federalismo hori sendoa izan dadila, gizartean modu zabalean, zabal-zabal onartua izango den federalismoa nahi baldin badugu. Eta mota horretako federalismoaren alde abiatzen garagu halako elkartea sortu dugunean. Yo pensaba iniciar mi intervención con una pregunta que es la que se ha planteado nuestra compañera, nuestra amiga Zulima, y a la que ha respondido Zulima también. Por tanto, voy a intentar simplemente, o no me queda otro terreno, que ir adaptando mi intervención y ser complementario a lo que Zulima con tanta brillantez nos ha contado. Nos movemos en el mismo ámbito y, por tanto, voy a tratar de complementar algunas de las cosas que ha señalado Zulima. Creo que, como punto de partida,
no podemos olvidar que por primera vez en nuestra historia tenemos un sistema autonómico que ha tenido ya 40 años de desarrollo, y esto es absolutamente inédito en nuestra historia. Es decir, tenemos ante nosotros un sistema autonómico real y efectivo, y por tanto hemos superado ya ese momento y esos momentos a los que se refería también Antonio, de tener referentes puramente idealizados de cuestiones que prácticamente tuvieron una realidad fáctica absolutamente marginal, muy limitada temporalmente, sin haber realmente incidido en la modificación de las estructuras de nuestro sistema de convivencia democrática. Por el contrario, ahora ya tenemos una realidad evidente. Nosotros solemos insistir en que hay que huir de estériles debates nominalistas sobre si lo que tenemos es un sistema federal, es un sistema cuasi federal, etcétera, etcétera. Lo que es evidente, y en eso hay un consenso prácticamente unánime entre los estudiosos del federalismo, es que nuestro sistema autonómico se sitúa configurado de forma todo lo amplia que queramos en el ámbito de los sistemas federales. No hay más que comparar el sistema autonómico español con el sistema de autonomías regionales italiano para ver realmente lo que significa esa diferencia. Cuando ambos sistemas tienen el mismo origen histórico y el mismo modelo de referencia en ese origen. El modelo constitucional italiano se basó en la Constitución de 1931, en la Constitución española, lo mismo que hizo la Constitución del 78, y sin embargo la divergencia en la evolución es abismal. Por tanto, teniendo eso en cuenta, como señalaba Zulima, lo que tenemos que afrontar más allá de esos debates estériles es decir, bueno, cuáles son los problemas que nuestro sistema autonómico tiene y cómo tenemos que tratar de afrontarlos, o cómo tenemos que afrontarlos para tratar de dotarnos de instrumentos que nos permitan superar, o que al menos con los que pretendamos superar esos problemas que tenemos. Y el sistema autonómico tiene grandes virtudes, pero tiene importantes problemas. Y tiene importantes problemas porque, como ha señalado Zulima, en 1978 había incógnitas históricas que España había sido incapaz hasta entonces de resolver, como qué tipo de sistema de autonomías, cuántas comunidades autónomas, si todos los territorios se iban a convertir en comunidad autónoma o no, si todos iban a tener las mismas competencias o no, y por tanto la Constitución en 1978, recogiendo el modelo de la Constitución del 31, lo que hace es establecer las normas que permitan, y lo han permitido, que permitan despejar esas incógnitas que estaban sin resolver. Pero eso ya lo tenemos resuelto. Una vez que tenemos eso resuelto, nos encontramos, Zulima hablaba de una Constitución que ha perdido su normatividad, yo he dicho en forma menos académico especialista, diría que ya no nos quedan en la Constitución prácticamente normas con las que gobernar el sistema autonómico que tenemos. Por tanto, tenemos un sistema federal o cuasi federal de hecho, para el que la Constitución no tiene los instrumentos que permitan gobernarlo adecuadamente. Y por tanto la cuestión es, bueno, ¿y en qué nos inspiramos para dotar a nuestra Constitución de esos elementos que le faltan, de esos elementos de los que carece, y para regular mejor elementos que sí tiene, pero que se han demostrado que son distorsionadores de ese buen gobierno del sistema autonómico? Situándonos donde estamos situados tras estos 40 años de evolución, no tenemos otras experiencias de las que aprender que la de los sistemas federales más sólidos y más solventes de nuestro entorno, porque se han enfrentado a problemas similares a los que nosotros tenemos, y porque los sistemas más solventes han demostrado que, mejor o peor, han sido capaces de gestionar adecuadamente esos problemas, de enfrentarse adecuadamente a esos problemas y, por tanto, de gobernar de forma suficientemente adecuada ese sistema federal del que se han dotado. El sistema federal es un sistema de convivencia democrática, especialmente en países dotados de grandes diversidades internas o de importantes diversidades internas. Cada país
tiene que encontrar la forma de regular esa convivencia democrática de forma que se corresponda a las características de su país. Por tanto, y eso también lo decía Zulima, estoy aquí simplemente repitiendo algunas de las cuestiones que ha señalado ella, no se trata de copiar acríticamente todos los sistemas constitucionales. Se han copiado unos a otros, han ido aprendiendo de la experiencia de los otros sistemas constitucionales. Por tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero sin olvidar que tenemos que construir un sistema de convivencia democrática que se corresponda a las características de nuestro país. Pero eso solo lo podemos hacer aprendiendo de la experiencia de los demás sistemas y teniendo capacidad, y ahí es donde los partidos políticos tienen una tarea trascendental, sabiendo adaptarlos a nuestras propias circunstancias. Antonio ha dicho algo que yo también suelo repetir muchas veces, especialmente en la historia de España, pero no solo. Hay una relación indisoluble entre sistema democrático y reconocimiento de una amplia y profunda autonomía territorial. No va a haber profunda autonomía territorial si no cuidamos y si no dotamos de una buena salud, si no cuidamos la salud del sistema democrático. Pero también a la inversa. En España es inviable, por mucho que algunos tengan modelos liberales unitarios, en España es inviable un sistema de convivencia democrática que no reconozca profundas autonomías territoriales. Se ha demostrado en la historia, estamos ante problemas en los que nuevamente se está poniendo esa cuestión de relieve. Por tanto, simultáneamente, el que quiera realmente garantizar que su territorio goce de una profunda autonomía, tiene que empeñarse igualmente en la suerte del sistema democrático. Quienes creen que pueden luchar o pueden impulsar una profunda autonomía de su territorio desentendiéndose de la suerte del sistema democrático español, volverán a tener que aprender del drama de la historia como hemos aprendido o hemos tenido forzosamente que aprender a lo largo de nuestra historia. Nuestra propuesta, la propuesta de una reforma en clave federal, de una profundización federal, diría yo, del sistema constitucional español, del sistema autonómico, a nuestro juicio, reúne tres características que ninguna otra propuesta de las que están en circulación reúne. En primer lugar, es la única propuesta realmente viable por esa relación a la que nos hemos referido entre sistema democrático y autonomía territorial. Es la única propuesta que tiene posibilidades de triunfar, que es viable política y jurídicamente y, por tanto, es la única que nos puede garantizar esa perfecta relación, esa íntima relación entre democracia y entre democracia y sistema autonómico. En segundo lugar, es la única propuesta que realmente se enfrenta de forma realista a los problemas reales que plantea nuestro sistema autonómico. Todas las demás propuestas que están en circulación, las propuestas confederales, etcétera, son propuestas idealistas que no tienen como objetivo fundamental afrontar y tratar de poner en vía de solución los problemas reales que se han planteado en nuestro sistema autonómico. Y finalmente, tanto en Cataluña como en el País Vasco, que son los dos territorios en los que hoy por hoy y de forma fundamental se puede poner en crisis el sistema, en ambos territorios es la única propuesta que es capaz de integrar a una mayoría claramente cualificada de las personas, de los habitantes o de las personas que integran esas respectivas sociedades. Entre nosotros ha cogido cuerpo una idea, la de decir que está manchada de pecado, por decirlo de alguna forma, cualquier propuesta de reforma constitucional que trate de dar solución al problema catalán, que es el actual. Nosotros planteamos que la reforma en sentido de profundización federal de la Constitución tiene que ser una reforma que salga al paso, que trate de dar solución a los problemas del conjunto del sistema autonómico.
pero no podemos empecinarnos tanto en nuestro orgullo político para decir que tenemos que eludir el problema fundamental que el sistema político español tiene planteado ante sí, que es en estos momentos el problema catalán. Por tanto, habrá que tratar de hacer una reforma que dé solución o que trate de dar mejor solución al conjunto del sistema, sin eludir la necesidad de tratar de dar solución, de encarrilar el problema planteado más importante que puede poner en peligro la estabilidad del sistema. Y la experiencia, tanto en la evolución de la cuestión en Quebec como en Escocia, etcétera, pone de manifiesto una cuestión. Y coincide con esos datos de sondeos periódicos, tanto en Cataluña como en el País Vasco, respecto a qué supondría una reforma federal y el respaldo que podría tener detrás de ella. Solo con una reforma que afronte los problemas que se han planteado del sistema federal, se ha sido capaz de aglutinar no solo a esa importante mayoría cualificada que ponen de manifiesto nuestros sondeos, sino además es la única vía útil, la única vía capaz de debilitar el apoyo que las propuestas de ruptura secesionista tienen en los momentos de eclosión de su apoyo popular. A través de esas reformas, eso que se llama las terceras vías, los propios independentistas catalanes lo vienen reconociendo desde el inicio del proceso, sería la única cuestión que debilitaría sus apoyos de forma cualitativamente considerable. Y si se debilitan los apoyos de forma cualitativamente considerable, eso pasa a ser un problema mucho más fácilmente tratable. Eso es lo que ocurrió en Quebec cuando por esa vía empezó a descender el apoyo a la propuesta soberanista. Para terminar, este es un camino difícil, somos plenamente conscientes. A mí me gustaría acabar con dos citas de Alexis de Tocqueville, que suelo utilizar muy a menudo. Alexis de Tocqueville es el gran observador de los primeros decenios de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando llevaba pocos decenios de vida el sistema federal norteamericano. Y Alexis de Tocqueville dice, en primer lugar, maravillado ante lo que veía en los Estados Unidos, que el federalismo es la fórmula que permite combinar el beneficio de la pequeñez de las pequeñas naciones con el beneficio de la grandeza de las grandes naciones. Y yo creo que ese es el primer reto que tenemos, engarzar esos dos beneficios, vivir, sacar el rendimiento de ser una pequeña nación y el de ser una nación grande simultáneamente. Y finalmente, Alexis de Tocqueville nos muestra las dificultades de este camino. Dice Alexis de Tocqueville que el sistema federal reposa sobre una teoría complicada, cuya aplicación exige el uso de las luces de la razón. Dice, en general, hablaba a principios del siglo XIX y parece que está hablando ahora, dice, en general, son las concepciones simples, podríamos decir simplistas, las que se apoderan del espíritu del pueblo. Una idea falsa, si es clara y precisa, tendrá siempre más fuerza en el mundo que una idea verdadera pero compleja. La nuestra, como decía Tocqueville, es una idea verdadera pero compleja. Por tanto, tenemos un gran trabajo por delante. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto por haber respetado in extremis incluso la hora. Vamos a abandonar la sala, como les he dicho, con la promesa de regresar a la 1. Cuando por favor vayan a entrar en la sala a la 1, los que no sepan euskera pueden coger los auriculares para seguir la traducción simultánea, porque la intervención de Antxon Narbaiza va a ser en euskera. Nada más, recordaros que ahora tenemos una visita al archivo para los que así deseéis, y si no, pues a disfrutar de la compañía de los eibarreses que están ya en este plan festivo. Oraintxe arte, eskerrik asko.
Gracias.